Bueno, amigos, hemos llegado finalmente a esta tercera y última microclase de este, de este curso eh, sobre cómo entender la historia y cómo entender el presente, justamente a partir del entendimiento de la historia. Este es un tremendo desafío para la intelectualidad y para todos aquellos que quieren saber sobre los hechos que aparecen muchas veces tan confusos, tan desordenados, tan contradictorios y que no nos dan una idea de qué es lo que está pasando y sobre todo de qué es lo que va a pasar. Nosotros con la metodología que hemos desarrollado en las dos clases anteriores, la metodología dialéctica, una metodología que analiza todo el proceso histórico a partir de un enfoque triádico, de tesis, antítesis y síntesis. Eh, Hemos llegado a la conclusión, una conclusión fundamental para el tipo de análisis que estamos haciendo, es que nos encontramos en un momento de transición histórico nunca antes visto, nunca antes visto. Y de ahí muchas de las explicaciones de lo extraño y lo confuso y lo difícil de interpretar los hechos históricos. Es un punto de inflexión que, como veníamos explicando, este, no es que resume simplemente los últimos 40 años desde la posguerra, ni siquiera los últimos 100 años, desde el siglo XX hasta ahora. Incluso no estamos hablando de algo que resuma los 1000 años anteriores, hablando de un nuevo milenio, no, estamos hablando de algo que resume un periodo mucho más largo, muchísimo más largo, que es el que se inicia con la violencia entre los seres humanos y con la explotación del hombre por el hombre, en términos de Marx, con la dominación del hombre por el hombre, que nosotros, bueno, se le puede adjudicar una duración de decenas y hasta de 100.000 años atrás, es decir, si uno toma en cuenta el comienzo de las guerras tribales, ¿no? Este, este proceso entonces es inmenso y no nos olvidemos que Marx fue precisamente quien dijo que el capitalismo no solamente iba a terminar y iba a dar paso al socialismo y después al comunismo, sino que además al terminar el capitalismo se terminaba toda una era de explotación del hombre por el hombre o del ser humano por el ser humano, digamos, ¿no? Es decir, entonces estamos tratando de revalorar esas afirmaciones en términos científicos y esto nos lleva a admitir este punto de inflexión tan profundo, tan profundo, tan profundo que el propio Fidel Castro lo definió como una crisis civilizatoria. Crisis civilizatoria, ¿qué quiere decir? Es decir, un cambio político, un cambio de hegemonías. No, no, crisis civilizatoria es la crisis de toda la civilización, es decir, de toda una manera de existir y de organizarse y de funcionar el mundo y el ser humano, ¿no? Que va más allá incluso de la propia caída del capitalismo como sistema. Entonces, si vamos a hacer análisis sobre las coyunturas políticas y geopolíticas actuales, hay que tener mucho cuidado porque en una etapa, en un momento de cambio tan profundo, podemos confundir coyunturas o causalidades inmediatas o sucesión de hechos como algo muy importante o muy trascendente, cuando en realidad son simplemente síntomas, cuando en realidad son emergentes o causas secundarias de algo
mucho más profundo y mucho más grande que está sucediendo. Por supuesto, sabemos cuál es la situación actual. La ruptura de la Alianza Atlántica es una novedad realmente muy importante. Era inimaginable años atrás y nunca antes se había dado esta ruptura entre Estados Unidos y Europa Occidental, que viene desde antes de la constitución de la OTAN y que nunca había tenido esta situación en donde ya se están criticando abiertamente y enfrentando abiertamente este, eh, los gobiernos de los países más desarrollados de Europa con el propio Estados Unidos y con Trump, todo el affair Groenlandia de por medio, pero ya venía desde antes con relación a la guerra de Ucrania. Este es un hecho trascendental, indudablemente. Por otro lado, la emergencia de China, ¿no? Un hecho tremendamente trascendente, un desarrollo imparable más allá de las sanciones que se les quieran imponer. Y ¿quién podría haber dicho que en el curso de 40 años China iba a generar semejante transformación y se iba a convertir en el actor principal de la geopolítica mundial como lo es hoy, junto a algunas otras potencias? Bueno, el eje ruso-chino que está generando una cantidad de alianzas con otros países y que va creciendo también imparablemente, como alianzas como la Asociación para la Cooperación de Shanghái, como los BRICS Plus o BRIC Más, con los países que se van adhiriendo a esta alianza originaria, la misma ruta y la franja de la seda. Bueno, todas estas son novedades realmente impactantes de las que no se podía prever hasta hace poco su existencia y que son en cierta forma muy originales. El hecho, por ejemplo, de la guerra ucraniana y rusa, donde Rusia está derrotando a la OTAN, está derrotando lisa y simplemente a la OTAN y está cerca de llegar a un triunfo contundente frente a lo que todos pensaban que iba a ser a la inversa. La guerra y el genocidio en Gaza, que muy por el contrario los intereses israelíes, a pesar del daño que ha causado y en vidas humanas y la destrucción, no ha terminado por eliminar a Hamas como el gobierno de Gaza y además ha hecho quedar a Israel en la peor posición geopolítica de su historia, con un rechazo prácticamente mundial. Bueno, una cantidad de hechos, amenazas, lo que ha pasado en Venezuela, un secuestro de un presidente, pero después se detiene el intento de invasión. En Irán pasa lo mismo, hay amenazas de bombardeos, después se suspenden. Hay una tensión general, pero todo esto, insistimos, a pesar de ser hechos trascendentes, de ser hechos realmente importantes y de ser hechos muy originales, de los que no se había tenido noticia anteriormente, si nos damos cuenta de que estamos en ese punto de inflexión tan grande que señalábamos en las clases anteriores, y que resumía tanto tiempo de historia de la humanidad, tenemos que aceptarlos como síntomas, tenemos que aceptarlos como una cantidad de hechos que no solo van a seguir existiendo, sino que se van a multiplicar y se van a profundizar porque el cambio frente al cual estamos es grandísimo, es un cambio monumental, un cambio histórico que implica, incluye
el cambio en la forma de existencia del propio ser humano, del propio ser humano. A todo esto hay que agregarle algo que curiosamente y en forma alarmante, yo diría, no está incluido en la mayoría de los análisis geopolíticos de la mayoría de los analistas, y que es un hecho de una trascendencia impresionante y que no casualmente se presenta ahora en este momento de este punto de inflexión que estamos hablando y que hemos hablado en las clases anteriores y del que estamos hablando ahora, que es el hecho ni más ni menos de la conservación del planeta y la existencia planetaria. Nos parece que nos estamos olvidando de que la temperatura global sigue aumentando, de que las emisiones de carbono no se detienen, de que ese aumento nos lleva a riesgos de alteraciones climáticas que van a afectar sustancialmente el modo de vida humano e incluso a riesgo de extinguir, digamos, la vida humana en el planeta o de destruirla en gran parte. Y sin embargo, esto aparece como si fuera un hecho apartado, un hecho concerniente a determinadas ciencias naturales, pero que no tiene que ver con la geopolítica. No, señor. Esto tendría que estar permanentemente en los análisis geopolíticos. ¿Por qué? Porque la única manera de evitar estas catástrofes, y si estamos aún a tiempo de evitarlas, es tomar grandes decisiones políticas. Y a medida de que esto se vaya agravando en los términos climáticos, la propia población mundial lo va a ir exigiendo. Y acá no hay diferencias de razas, no hay diferencias de nacionalidades, ni siquiera hay diferencias de clases sociales, porque la debacle climática arrasa con todo, más allá de las fortunas personales o de las ilusiones de refugiarse en algún búnker de lujo. Esto no existe, esto es para todos. Y en ese sentido, en un momento determinado, va a haber que tomar grandes decisiones políticas y esas decisiones políticas van a tener que ser decisiones conjuntas. Van a tener que ser decisiones conjuntas, van a tener que ser decisiones que se tomen en una mesa de gobernabilidad mundial, en la que se llegue a una necesaria planificación de nada más ni nada menos que las pautas de consumo globales, las pautas de consumo, es decir, cambiar la forma de vida de todos los habitantes del planeta, que van a cambiar en distinta manera de acuerdo al país y al estrato o a la clase social a la que se pertenezca, pero va a tener que cambiar. Todo el mundo va a tener que cambiar en la forma de vida, la forma de consumo, y esto va a ser necesario que se planifique, se difunda y se imponga a partir de decisiones de acuerdos de gobernanza global que se hagan con base en las decisiones científicas mayoritarias. Es decir, que no, esto es una cosa totalmente nueva. Acá las reglas de poder, los juegos de poder, los enfrentamientos de poder van a tener que ceder frente a lo que podría llamarse la razón, digamos, ¿no? La verdad científica, ¿no? Una cosa nunca vista en la historia de la humanidad, que es la historia de las luchas por el poder y de las luchas por el dominio mundial. Esto es algo que está coincidiendo con este paso de era. Entonces, no nos podemos quedar exclusivamente con los análisis de estas coyunturas. Bueno, efectivamente hay una unipolaridad que se está rompiendo, que fue típica de sobre todo la segunda
parte del siglo XX y las primeras décadas del XXI, que detentaba prácticamente Estados Unidos o el occidente capitalista. Evidentemente se está rompiendo, hay una cierta multipolaridad que está apareciendo, aunque en algún aspecto es una multipolaridad con signos de bipolaridad, porque por un lado aparece el eje ruso-chino y por otro lado aparece este occidente capitalista en crisis. Y esta tensión, digamos, no va a desaparecer así simplemente. En primer lugar, porque los países occidentales, por más de que estén en crisis, son economías muy fuertes, son bloques económico-políticos muy fuertes que no parecería que fueran a desaparecer o a caer abruptamente de un día para otro. Esto no va a ser así, y por otro lado el eje ruso-chino está en pleno desarrollo, como habíamos dicho. Entonces acá se plantea una gran tensión que se da en este momento de gran cambio epocal, como se dice, de gran cambio de era. Y como todos saben, las contradicciones, las tensiones dialécticas, como sería en este caso, no se resuelven ni a favor de uno ni de otro, sino que se resuelven en una síntesis que contiene a, a elementos de ambas expresiones de la contradicción. Entonces, bueno, eh, esto es lo importante de lo que queríamos decir, y con esto cerrar estas microclases y esperemos haber dado fundamento suficiente al por qué insistimos en que nos encontramos en un punto de clivaje histórico fenomenal, y que estos análisis históricos deben ser hechos en ese marco, y que desde ese marco se puede empezar a entender un poco más qué significado tienen, no como hechos en sí, sino como síntomas, como veníamos diciendo, de un gran cambio que nos va llevando a una época en la que pareciera ser, y de alguna manera desde un punto de vista hegeliano o marxista, pareciera ser que lo que va a tener que imponerse es la razón científica y el acuerdo y los distintos poderes para actuar en conjunto frente a situaciones que de otra manera conducirían a un suicidio colectivo, digamos, ¿no? Es decir, entonces me parece que este es el momento en el que nos encontramos, y que por lo tanto todos los análisis geopolíticos deberían tener en cuenta estas cuestiones. Bueno, amigos, muchas gracias, y con esto terminamos las clases que empezamos anteriormente.